Antes de empezar, si estás viendo este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia llena de acción y suspenso con giros inesperados como la que te contaremos. Dale a me gusta y quédate, porque lo que estás a punto de ver te enganchará de principio a fin. El sol abrasaba sin piedad las áridas colinas de Oaxaca, tiñendo de naranja y rojo las piedras y cactus dispersos a lo largo del estrecho sendero que conducía al pequeño pueblo de San Miguel. El polvo se arremolinaba en invisibles remolinos, mientras el viento caliente silbaba por las calles desiertas, trayendo el olor seco de la tierra quemada por el sol. En el horizonte, la silueta de un jinete se acercaba lentamente. Su caballo cojeaba ligeramente y sus cascos levantaban pequeñas nubes de polvo. Mantenía el sombrero bajo, casi cubriéndose el rostro, curtido por el sol y el tiempo. Esto era Diego Herrera, un hombre conocido en el barrio tanto por su habilidad con el rifle como por su reputación enigmática. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Diego había llegado al pueblo por una razón a la vez simple y compleja: negocios y venganza, entrelazados en una red de eventos que nadie más podía comprender del todo. Hace años, un hombre llamado Emiliano Rojas se había convertido en su adversario no por una disputa de tierras o dinero, sino por un secreto que se había mantenido oculto entre ellos. Un secreto que podría cambiar el destino de toda la región. Emiliano era lo opuesto a Diego, extrovertido, despiadado e impulsivo, con fama de controlar el tráfico ilegal de ganado y armas en la región. Su risa resonaba en las tabernas y sus órdenes eran obedecidas con temor y respeto, pero su pasado ocultaba defectos y Diego sabía cómo explotarlos mejor que nadie. El pueblo estaba extrañamente silencioso ese día. Las puertas de las casas se cerraron en cuanto el caballo de Diego apareció en las calles principales. Se sentía tensión en el aire, no por el calor ni el viento, sino por algo que la gente sentía sin comprender del todo: el inminente enfrentamiento entre dos hombres que cargaban con años de rencor. Los niños se escondían tras las cortinas, y los adultos observaban discretamente por las rendijas de las puertas, como anticipando un enfrentamiento que nadie quería presenciar en persona. Diego desmontó de su caballo cerca de la plaza central, donde la única fuente servía de punto de encuentro para todos. Su mirada se movía con rapidez, estudiando cada sombra, cada detalle de las fachadas de adobe. Recordó las historias que había oído sobre Emiliano, sobre cómo jamás perdonaba insultos ni traiciones, y cómo su afán de control lo hacía peligroso incluso para sus aliados. Pero había algo diferente ese día. Diego percibió casi instintivamente que Emiliano era vulnerable de una manera que nadie más conocía. La atmósfera, cargada de anticipación y calor, casi parecía susurrar lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Emiliano observaba la actividad desde el balcón de su casa, el único edificio de 2 pisos del pueblo. Una breve sonrisa calculadora se dibujó en su rostro al ver a Diego en la plaza. No le importaba exhibir poder, pues la mayoría del pueblo ya conocía su comportamiento. Pero en su interior había inquietud. Sentía que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar por completo. El tiempo que dedicaba a estudiar a Diego, los encuentros furtivos, el intercambio de cartas enigmáticas, todo parecía converger en ese momento único. Los dos hombres no intercambiaron palabras de inmediato. Diego caminaba lentamente por la plaza, levantando con cada paso pequeñas nubes de polvo que reflejaban el brillante sol. Emiliano permaneció en el balcón, observando cómo los aldeanos se alejaban, como si la atmósfera misma los apartara. Cada mirada entre ellos cargaba años de historia, desconfianza y secretos que nadie más conocía.
El silencio que se instaló parecía más grande que el calor del mediodía. Era denso, casi palpable, y presagiaba que las próximas horas cambiarían para siempre el destino del pueblo de San Miguel y sus habitantes. Una ligera brisa traía el olor a leña quemada de una de las casas cercanas, mezclándose con el polvo y el sudor. Diego se detuvo. Se ajustó la pistolera e hizo un gesto casi imperceptible con la mano, recordando sus días de entrenamiento y vigilancia en la montaña. Emiliano respondió con una sonrisa contenida, pero sus ojos delataban ansiedad. Sabía que, en ese momento, el equilibrio de poder comenzaba a cambiar de forma impredecible. Ninguno de los dos sabía con exactitud cómo terminaría el enfrentamiento, pero ambos estaban listos para afrontar lo que viniera, cada uno a su manera. La tensión aumentó, los instintos de cada hombre se afilaron como cuchillas invisibles. El sol alcanzó su cenit y las sombras se acortaron, como si la luz misma se preparara para presenciar el choque. Y así, en el corazón de Oaxaca, entre polvo, calor y secretos enterrados, dos destinos se encontraron, a punto de entrelazarse en una confrontación que nadie podía prever del todo. San Miguel no era un pueblo cualquiera, era un microcosmos de la historia y la cultura de Oaxaca. Sus estrechas calles empedradas llevaban la huella de generaciones que habían vivido allí, entre festivales de la cosecha, procesiones religiosas y leyendas de antiguos fantasmas que rondaban las montañas circundantes. Casas de adobe con techos de teja roja bordeaban la plaza central, algunas pintadas de vibrantes colores que contrastaban con el seco calor del desierto. La iglesia, erigida en el centro del pueblo, tenía más de 100 años, y su torre proyectaba largas sombras al anochecer, recordando a todos que el tiempo era tanto un aliado como un enemigo. Diego Herrera llevaba dentro el peso de estas tradiciones, incluso sin darse cuenta. Nacido en una humilde familia campesina en las colinas cercanas, aprendió desde pequeño a lidiar con la dureza de la tierra y la violencia que podía surgir al cruzarse con hombres como Emiliano. Su padre había sido un hombre estricto pero justo, y sus lecciones de honor, paciencia y precisión con las armas aún resonaban en sus gestos. Diego era reservado, pero cada decisión que tomaba provenía de un análisis silencioso, fruto de años de observación y experiencia. A pesar de su reputación de pistolero despiadado, había una disciplina casi poética en sus movimientos. La forma en que montaba campamento, estudiaba rutas y calculaba los riesgos. Emiliano Rojas, por otro lado, creció rodeado de relativa riqueza e influencias corruptoras. Su abuelo había amasado fortunas mediante la ganadería y el comercio ilegal, y Emiliano había heredado no solo el imperio, sino también la arrogancia y la impaciencia que éste conllevaba. Veía la vida como un juego de poder y oportunidades, y cualquier desafío era una oportunidad para reafirmar su posición. Sin embargo, tras su sonrisa y su porte seguro, Emiliano albergaba profundas inseguridades. La necesidad de controlarlo todo y a todos provenía del miedo a perder lo que consideraba legítimamente suyo, incluyendo la lealtad de sus aliados y la subyugación de la aldea. Entre estos dos hombres surgieron personajes secundarios que aportaron color a la trama. Rosala, hija del tabernero, observaba a Diego con una mezcla de fascinación y preocupación. Conocía historias de su familia y sabía que cualquier relación con hombres poderosos podía ser peligrosa. Aún así, sentía una curiosidad que la impulsaba a comprender lo que realmente sucedía en el pueblo. Hernán, un cazarrecompensas veterano, seguía cada movimiento de Emiliano, sirviendo como asesor, pero también como una sombra vigilante, listo para actuar si el conflicto se intensificaba. Su experiencia y conocimiento del terreno eran valiosos activos y tenía sus propios planes ocultos, uno que nadie sospechaba del todo.
Las tradiciones locales impregnaban la vida de todos. Las celebraciones del Día de Muertos habían dejado rastros de sus colores y aromas en la plaza, incluso meses después de las últimas festividades. Pinturas de calaveras y velas encendidas recordaban a los habitantes la fragilidad de la vida y el peso del pasado. Las montañas circundantes traían historias de antiguas revueltas, de bandidos y héroes olvidados que Diego y Emiliano conocían bien, pues el territorio era a la vez protección y trampa. Cada sendero, cada arroyo seco, cada llanura abierta tenía un significado estratégico, un punto de ventaja o vulnerabilidad que podía decidir la vida o la muerte. La vida cotidiana en la aldea también mostraba cómo la supervivencia dependía de la adaptación. Los mercados aparecían y desaparecían con las estaciones. El comercio se regía por contratos verbales y una confianza precaria, y las pequeñas rivalidades entre familias eran casi tan importantes como los grandes conflictos entre hombres poderosos. Estos detalles moldeaban la forma en que Diego y Emiliano actuaban, cómo medían sus acciones y cómo anticipaban sus movimientos. No eran solo rivales, eran hombres que debían navegar por una compleja red de alianzas, tradiciones y riesgos imprevistos, donde cada decisión conllevaba consecuencias inesperadas. Al caer la tarde, la luz dorada iluminaba las coloridas fachadas y las calles adoquinadas, resaltando la vulnerabilidad y la belleza del pueblo. Cada personaje, desde el más joven hasta el mayor, sentía el peso de la historia, la geografía y las rivalidades que moldearon ese lugar. Y aunque Diego y Emiliano aún no se habían enfrentado del todo, todos sabían que lo sucedido ese día definiría no solo el destino de dos hombres, sino de todo el pueblo que observaba en silencio, con aprensión, cada movimiento, cada mirada y cada gesto. El calor de la tarde dejó las calles de San Miguel casi desiertas. El sonido del viento se mezclaba con pasos apresurados y el crujido de puertas de madera. Diego caminaba con cautela, escudriñando con la mirada cada sombra y cada detalle del pueblo. Sabía que Emiliano no se quedaría esperando. Movería sus piezas con rapidez y astucia, intentando controlar lo que no podía controlar. El primer obstáculo surgió en la taberna cuando Diego se dio cuenta de que algunos aldeanos cercanos a Emiliano habían recibido instrucciones de vigilarlo. Cada gesto suyo era analizado, cada expresión descifrada. Hernán, el viejo cazarrecompensas, aparecía y desaparecía como una sombra, enviando señales sutiles a Emiliano, pero también dejando huecos que Diego podía aprovechar. La tensión crecía con cada paso. Cada segundo pesaba como una cuchilla invisible sobre los hombros de todos los habitantes del pueblo. Diego sabía que necesitaba neutralizar la influencia de Emiliano antes de que cualquier confrontación directa se volviera inevitable. Comenzó a recopilar información discretamente, hablando con los trabajadores del mercado, llevando provisiones y observando rutas de escape y puntos estratégicos. Cada movimiento estaba calculado, pero Emiliano, atento y desconfiado, parecía anticipar algunas de sus acciones, enviando aliados para bloquear el camino o crear distracciones. La sensación de una partida de ajedrez era palpable. Cada peón movido podía cambiar el resultado de todo el tablero. Mientras tanto, Emiliano empezó a mostrar signos de impaciencia. Sus aliados cercanos no podían satisfacer todas sus demandas, y Diego se aprovechaba de cada debilidad. Rosa, observando discretamente, notó la creciente tensión y decidió arriesgarse a intervenir. Sutilmente le proporcionó a Diego información sobre los movimientos de Emiliano, sin que él se percatara de su presencia. Esta pequeña acción creó un cambio invisible en el conflicto, demostrando que, incluso sin armas ni reputación, los personajes secundarios podían alterar el curso de los acontecimientos.
Uno de los momentos críticos ocurrió cuando Diego descubrió que Emiliano planeaba una emboscada en las colinas cercanas al pueblo, aprovechando la geografía. La presencia de senderos estrechos y barrancos le permitiría a Emiliano controlar el ataque y obstaculizar cualquier resistencia. Diego, sin embargo, no se dejó intimidar. Estudió cada detalle de la ruta, buscó alternativas y aprovechó la noche para transportar provisiones y preparar trampas improvisadas. El enfrentamiento no solo sería cuestión de fuerza o habilidad con las armas, sino también de inteligencia y estrategia. La tensión emocional aumentó a medida que los dos hombres se acercaban al inevitable choque. Diego cargaba con el peso de las pérdidas pasadas, amigos muertos, traiciones silenciosas y la necesidad de proteger lo que quedaba de su familia y su reputación. Emiliano, a su vez, sentía el miedo a perder el control, lo que generaba arrebatos de ira y decisiones precipitadas. Cada una de sus reacciones revelaba capas de personalidad. Diego, paciente y calculador. Emiliano, impulsivo y obsesivo. Todo el pueblo parecía atrapado en este duelo silencioso. Los residentes observaban desde ventanas y puertas, algunos temerosos de lo que estaba por venir, otros curiosos por el desenlace que podría redefinir la vida local. La tensión era palpable y cada escena, cada interacción tenía un peso dramático creciente. Incluso el paisaje, con sus montañas y llanuras secas, parecía conspirar, ofreciendo refugio, rutas de escape u obstáculos inesperados. En el punto álgido de este desarrollo, Diego se enfrentó a una prueba inesperada. Hernán, quien hasta entonces había sido un aliado pasivo, decidió poner a prueba la lealtad de Diego. Orquestó una situación en la que Diego tendría que elegir entre continuar con su estrategia o proteger a personas inocentes que podrían verse perjudicadas por el enfrentamiento. Esta elección planteó un dilema moral que complicó el conflicto, demostrando que la batalla no era solo física, sino también ética y emocional. Mientras tanto, Emiliano empezó a sentir que perdía el control. Su impaciencia lo llevó a cometer errores. Órdenes confusas y movimientos apresurados abrieron brechas que Diego podía aprovechar. Rosa, aún observando desde lejos, notó el cambio de comportamiento y esperó en silencio que los acontecimientos que se desarrollaban protegieran al inocente, pero también revelaran la verdad oculta entre los dos hombres. El conflicto llegó a su punto álgido cuando Diego y Emiliano finalmente se enfrentaron en las afueras del pueblo, con el crepúsculo proyectando largas sombras sobre la plaza central. La presencia de aliados y la preparación estratégica de ambos transformaron el duelo en una secuencia de movimientos meticulosos, donde cada acción tenía una consecuencia inmediata. No fue solo una lucha por el poder o la venganza, sino también una prueba de inteligencia, coraje y supervivencia. Y en ese momento, la historia dejó claro que cualquier decisión podía alterar no solo el resultado del enfrentamiento, sino también el destino de toda la aldea. Cada personaje, cada elección, cada movimiento tenía el potencial de desencadenar giros inesperados, preparando el terreno para futuros acontecimientos en los que las subtramas y las complejidades se entrelazarían con el conflicto principal. Mientras Diego y Emiliano se preparaban para su enfrentamiento directo, pequeñas historias paralelas comenzaron a desarrollarse en el pueblo, avivando la tensión que se respiraba. Rosa, impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, comenzó a investigar antiguos documentos del ayuntamiento, buscando pistas sobre acuerdos y disputas pasadas que involucraban a las familias de Emiliano y Diego. Descubrió que el conflicto entre ambos hombres tenía raíces que se remontaban décadas atrás, relacionadas con tierras, traiciones familiares y secretos que algunos residentes preferían olvidar. Esta información, si se utilizaba con cuidado,
podría cambiar la dinámica del enfrentamiento y ofrecerle a Diego una ventaja estratégica inesperada. Al mismo tiempo, Hernán, el cazarrecompensas, comenzó a actuar cada vez con mayor independencia. Tenía sus propios planes. Necesitaba recuperar un documento que Emiliano había ocultado, relacionado con antiguos negocios ilegales y que podría comprometer no solo a Emiliano, sino también a aliados cercanos. Hernán manipulaba sutilmente la situación, dejando pistas para que Diego las notara, pero sin revelar del todo sus intenciones. Esta subtrama creó una red de tensión e imprevisibilidad, reforzando la idea de que no todo era lo que parecía en el pueblo. Mientras tanto, otros residentes comenzaron a experimentar conflictos menores que, a primera vista, parecían triviales, pero que resonaban en la trama principal. Un grupo de vaqueros luchaba por el control de los pastos cercanos, y la disputa terminó involucrando a los aliados de Emiliano, distrayéndolo en momentos críticos. Al mismo tiempo, los jóvenes del pueblo intentaban proteger pequeñas propiedades de ataques oportunistas, demostrando que la presencia de Diego y Emiliano influía incluso en acciones aparentemente inconexas. Cada acción de estos personajes secundarios añadía complejidad a la narrativa, sin desviar la atención del conflicto principal, pero reforzando la sensación de que todos estaban involucrados en una red de riesgos y decisiones estratégicas. La presión del tiempo comenzó a intensificarse cuando los rumores de un ataque inminente llegaron a la aldea. Diego comprendió que debía actuar con rapidez. Si Emiliano anticipaba sus movimientos, podría rodearlo o tenderle una trampa mortal. La urgencia aumentaba la tensión en cada escena, obligando a los personajes a tomar decisiones rápidas, a menudo sin tener toda la información. Esta carrera contrarreloj no solo aceleró el ritmo de la historia, sino que también puso de relieve la capacidad de Diego para gestionar la imprevisibilidad y su adaptabilidad, en contraste con la impulsividad de Emiliano. Rosa se convirtió en un vínculo esencial entre las subtramas y el conflicto principal. Sus acciones de investigación no solo proporcionaron información crucial a Diego, sino que también plantearon dilemas morales. ¿Hasta qué punto debía involucrarse y arriesgar su propia seguridad? Este dilema añadió profundidad emocional a la trama, humanizando la historia y demostrando que incluso los personajes secundarios podían desempeñar un papel decisivo en el desenlace del enfrentamiento. La intersección de las subtramas generó momentos de intensa tensión. Diego tuvo que esquivar las emboscadas de los aliados de Emiliano mientras lidiaba con información incompleta sobre el pasado de la aldea. Hernán, al mismo tiempo, creó pequeñas trampas de distracción que podían confundir a ambos bandos, pero que también generaban riesgos inesperados. Cada movimiento se convertía en parte de un intrincado tablero de ajedrez, donde la estrategia, la suerte y la percepción se combinaban de forma impredecible. Al acercarse la noche, el pueblo parecía respirar con contenida anticipación. Las sombras se alargaban, los sonidos nocturnos llenaban el aire, y cada personaje, principal o secundario, presentía que las próximas horas serían decisivas. Subtramas que parecían pequeñas o independientes ahora se entrelazaban con el conflicto central, preparando el terreno para el punto de inflexión de la historia, donde revelaciones inesperadas podrían alterar para siempre el destino de Diego, Emiliano y todos los involucrados. Así, el equilibrio entre la tensión principal y las subtramas secundarias no solo aumentó el suspenso, sino que profundizó el universo narrativo, mostrando que el pueblo de San Miguel no era solo un escenario, sino un participante activo en cada decisión, conflicto y giro que estaba por venir. La noche cayó sobre San Miguel como un manto denso, oscureciendo las calles y proyectando profundas sombras sobre las fachadas de las casas. Diego avanzaba en silencio por los callejones, atento a cualquier señal de movimiento,
mientras el susurro de las hojas secas delataba la presencia de Emiliano y sus aliados. Hasta entonces, el enfrentamiento parecía predecible: estrategias, emboscadas y la lucha por el control del pueblo. Pero en ese momento, algo inesperado comenzó a suceder. Rosa, escondida tras un muro de adobe, vigilaba el viejo granero cerca del pueblo. Allí encontró pruebas de una conspiración que ninguno de los dos hombres había previsto. Emiliano había negociado en secreto con un grupo de forasteros, planeando expulsar no solo a Diego, sino también a cualquier residente que pudiera interferir en sus planes. Esta información cambió por completo el panorama. El conflicto dejó de ser una simple disputa entre rivales y se transformó en una verdadera amenaza para la seguridad de todo el pueblo. Diego comprendió la gravedad de la situación al interceptar los mensajes codificados de Hernán, quien, a pesar de ser un aparente aliado, actuaba por interés propio. El viejo cazarrecompensas reveló que Emiliano planeaba huir de la aldea con parte de su riqueza, abandonando a sus aliados y dejando a los inocentes a merced de los saqueadores. La estrategia de Emiliano ahora incluía la traición y la manipulación de todos a su alrededor, lo que hacía la batalla mucho más peligrosa e impredecible. Diego comprendió que un duelo directo no sería suficiente. Sería necesario anticipar movimientos, desactivar trampas y proteger a quienes estaban en riesgo. El punto de inflexión se concretó cuando Emiliano apareció en la plaza central, aparentemente solo, como si retara a Diego a un enfrentamiento cara a cara. Pero Diego, alerta y calculador, percibió la presencia silenciosa de hombres ocultos en los tejados y en los callejones cercanos. Lo que parecía una oportunidad para un duelo tradicional se reveló como una trampa cuidadosamente planeada. A partir de ese momento, cada decisión requeriría rapidez, inteligencia y valentía, pues cualquier paso en falso podría costar vidas inocentes. En ese momento ocurrió un giro inesperado. Hernán, hasta entonces misterioso y ambiguo, traicionó a Emiliano. Reveló que portaba pruebas del pasado ilícito del antagonista, incluyendo contratos y registros de antiguos crímenes que podrían condenarlo definitivamente. Hernán no lo hizo por lealtad a Diego, sino porque reconoció que Emiliano estaba a punto de perder el control irreversiblemente y quería asegurarse de que pagara por sus actos. Esta traición quebrantó la confianza de Emiliano, quien por primera vez mostró vacilación y vulnerabilidad, haciendo que el enfrentamiento fuera impredecible. Mientras tanto, Diego aprovechó el caos para proteger a Rosa y a los demás aldeanos. Los guió a un lugar seguro, alejándolos de las líneas de fuego y las emboscadas que Emiliano seguía intentando. La habilidad estratégica de Diego se hizo evidente. No solo reaccionaba a los movimientos de Emiliano, sino que también anticipaba cada acción, explotando la inestabilidad emocional de su oponente. La tensión aumentó, y toda la aldea se convirtió en escenario de una batalla silenciosa, hecha de miradas, movimientos calculados y trampas improvisadas. La revelación central del punto de inflexión se produjo cuando Diego descubrió que Emiliano había sido manipulado por aliados externos que buscaban debilitarlo y apoderarse de sus tierras. Esta información no solo alteró la dinámica del conflicto, sino que también abrió posibilidades para una reconciliación estratégica. Diego podía, si lo deseaba, usar esta situación para desestabilizar aún más a Emiliano o negociar un resultado menos sangriento. La historia dejó claro que el control estaba cambiando de manos y que el resultado no se determinaría únicamente por la habilidad con las armas, sino por la inteligencia, la percepción y la rapidez en las decisiones. El efecto de este punto de inflexión fue inmediato. Emiliano, confundido y parcialmente traicionado, comenzó a actuar de forma errática. Sus aliados más leales comenzaron a cuestionar sus órdenes,
y la tensión dentro del grupo aumentó, transformando la situación en un caos organizado. Diego, por su parte, mantuvo la calma, aprovechando el conocimiento adquirido de las subtramas y el comportamiento de cada personaje para crear oportunidades estratégicas. En el punto de inflexión, la narrativa alcanzó un nuevo nivel. El conflicto entre Diego y Emiliano ya no era predecible. La tensión emocional entre los personajes estaba en su punto álgido, y todos los elementos secundarios, Rosa, Hernán, los residentes y los aliados ocultos, tenían un papel decisivo en lo que estaba por venir. La historia se preparó para las consecuencias de este momento, que definiría el rumbo de la trama hasta el clímax, manteniendo al lector ansioso por descubrir quién saldría victorioso y qué sorpresas aún aguardaban. Amaneció en San Miguel y el pueblo amaneció en un silencio tenso como ningún otro. Las calles aún olían a polvo y el eco lejano de pasos que ya no pertenecían a nadie en particular. Diego observaba desde una posición privilegiada, analizando cada movimiento, cada sombra, consciente de que el punto de inflexión había alterado por completo el equilibrio de poder. Emiliano, debilitado por la traición de Hernán y el descubrimiento de sus manipulaciones externas, ahora tenía que enfrentarse a aliados inseguros y enemigos más preparados. Rosa, de pie junto a Diego, sintió el peso de las decisiones tomadas la noche anterior. Su valentía al brindar información y proteger a los residentes la colocó directamente en el centro de la trama. Comprendió que los pequeños gestos y decisiones tenían profundas ramificaciones. Cada residente protegido o distraído alteraba el curso del conflicto. Su presencia también le aportó matices emocionales a Diego, quien, incluso concentrado en la estrategia, no podía ignorar la silenciosa preocupación por quienes lo rodeaban. Emiliano, a su vez, reaccionó de forma impredecible. Su ira aumentó, pero ahora se mezclaba con frustración y desconfianza. Sus aliados más cercanos comenzaron a cuestionar sus órdenes, dudando en ejecutar estrategias que antes habrían seguido sin cuestionarlas. Este comportamiento debilitó su autoridad y abrió la puerta a que Diego obtuviera ventaja, no solo física sino también psicológica. La tensión emocional del antagonista se convirtió en un arma involuntaria en manos del protagonista, alterando el ritmo y la dinámica de cada acción. Los efectos del punto de inflexión también se extendieron a los personajes secundarios. Hernán, aunque inicialmente traicionó a Emiliano, comenzó a observar con cautela el desarrollo de los acontecimientos, listo para intervenir si la situación se desequilibraba de nuevo. Sus sutiles movimientos añadieron capas de imprevisibilidad a la historia, demostrando que la lealtad y la traición no eran lineales, sino variables en constante cambio. Cada personaje, incluso aquellos aparentemente pasivos, comenzó a ejercer una influencia directa en las decisiones y consecuencias de la trama principal. El pueblo, que previamente había observado en silencio, comenzó a sentir el impacto de la inestabilidad. Surgieron pequeños conflictos. Los residentes protegían sus propiedades, los jóvenes interferían con las rutas de escape y los aliados de Emiliano reaccionaban con vacilación. Cada acción generaba consecuencias inmediatas, obligando a Diego a ajustar estrategias, reforzando trampas improvisadas y anticipando los movimientos del enemigo. La creciente tensión creaba una palpable sensación de urgencia, donde cada minuto importaba y cada decisión podía cambiar el destino de todos. Un efecto crucial de esta fase fue la transformación de las relaciones interpersonales. Diego, quien hasta entonces había actuado de forma calculadora y distante, comenzó a comprender el valor de las alianzas inesperadas. Rosa y algunos residentes demostraron que la valentía y la iniciativa podían alterar los acontecimientos más impredecibles. La interacción entre el protagonista y los personajes secundarios reforzó el tema de la interdependencia. Nadie sobrevive solo en un escenario tan volátil.
Cada gesto, cada decisión ética o estratégica impactaba directamente en el resultado inminente. Sintiéndose acorralado, Emiliano empezó a cometer errores, movimientos apresurados, decisiones impulsivas y la creciente desconfianza entre sus aliados le dieron a Diego la oportunidad de manipular la situación y dirigir la narrativa a su favor. La diferencia entre ambos hombres residía no solo en su habilidad con las armas, sino también en su capacidad para manejar la presión, interpretar señales y usar la lógica en medio del caos. La presión del tiempo se mantuvo constante. Cada hora que pasaba acercaba el enfrentamiento final, y cada consecuencia del punto de inflexión aumentaba la tensión. Diego, aprovechando su conocimiento adquirido del pasado de Emiliano y la geografía del pueblo, comenzó a consolidar pequeñas victorias tácticas que alterarían el equilibrio incluso antes del clímax. Las subtramas, Rosa protegiendo a los aldeanos, Hernán manipulando a los aliados y los jóvenes defendiendo las rutas, se entrelazaban directamente con el conflicto principal, reforzando que las decisiones previas habían desencadenado una cadena de acontecimientos que ya nadie podía controlar por completo. Al amanecer, el pueblo era diferente. No solo físicamente, con calles marcadas por los movimientos y rastros de la noche anterior, sino emocionalmente, con todos los personajes sintiendo el peso de las consecuencias. Las reacciones de cada persona, miedo, valentía, desconfianza o lealtad, moldearon la nueva realidad. El punto de inflexión dejó claro que el enfrentamiento final no sería una simple batalla de armas, sino una síntesis de estrategias, decisiones e imprevisibilidad que definiría quién saldría victorioso, quién sobreviviría y cómo se reescribiría el destino de San Miguel. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas de Oaxaca, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. Diego sabía que este sería el día decisivo, pero también comprendía que derrotar a Emiliano no dependería solo de la habilidad con las armas. Había lecciones que aprender, estrategias que perfeccionar y alianzas que forjar. Respiró hondo, se ajustó el sombrero y comenzó a planear su siguiente movimiento, consciente de que cada paso definiría no solo su propio destino, sino también el de todo el pueblo. El primer desafío surgió cuando Diego se dio cuenta de que Emiliano aún tenía aliados ocultos en lugares inesperados, listos para atacar sigilosamente. La situación exigía no solo rapidez, sino también inteligencia emocional. Necesitaba identificar aliados leales, comprender sus motivaciones y decidir en quién podía confiar. Este análisis reveló un cambio visible en Diego. Antes, más solitario y centrado únicamente en la acción directa, ahora actuaba con cautela estratégica, considerando las relaciones humanas y el impacto moral de sus decisiones. Rosa permaneció a su lado, pero su rol evolucionó. Ya no era solo una observadora o informante, sino que ahora participaba activamente, ayudando a coordinar a los residentes y a crear distracciones que facilitaban los movimientos de Diego. Su presencia estimuló el crecimiento emocional del protagonista. Llegó a valorar la valentía y la iniciativa de los aliados, reconociendo que superar los desafíos no se trataba solo de enfrentarse al enemigo, sino de aprender a liderar e inspirar a otros. La siguiente prueba fue la geografía del pueblo. Los estrechos senderos, barrancos y colinas que antes habían beneficiado a Emiliano, ahora necesitaban ser estudiados con mayor creatividad. Diego comenzó a improvisar barricadas, a usar rutas alternativas y a preparar trampas invisibles para confundir a su antagonista. Cada acción requería un análisis rápido y una adaptación inmediata, y su capacidad de improvisación se convirtió en una clara señal de su desarrollo. Ya no se limitaba a reaccionar, ahora anticipaba los escenarios y transformaba los obstáculos en oportunidades. Hernán, el cazarrecompensas, presentó un desafío inesperado.
Su presencia ambigua y sus acciones impredecibles exigieron a Diego mantenerse alerta, buscando un equilibrio entre usar información útil sin exponerse a trampas. Esta interacción obligó a Diego a refinar su percepción estratégica, desarrollando habilidades de negociación silenciosa, manipulación sutil de situaciones y toma de decisiones bajo presión extrema. Empezó a comprender que el crecimiento no solo implicaba fuerza física o destreza con las armas, sino también inteligencia, paciencia y astucia. Mientras tanto, Emiliano, aunque conmocionado por el punto de inflexión, siguió adelante. Su frustración crecía y sus órdenes impulsivas provocaban errores que Diego podía aprovechar. Pero, a diferencia de antes, Diego ahora actuaba con control emocional. Aprendió a usar la impaciencia de Emiliano en su contra, aprovechando cada movimiento precipitado y cada lapsus de juicio para consolidar su ventaja. Este cambio de comportamiento evidenció un notable crecimiento personal y estratégico. Diego ya no se limitaba a reaccionar ante el peligro, sino que moldeaba el entorno a su favor. Un momento crucial de superación se presentó cuando Diego tuvo que proteger a Rosa y a un grupo de aldeanos, rodeados por los aliados de Emiliano, en un barranco. Sin recurrir a la confrontación directa, aprovechó el terreno, la luz de la mañana y pequeñas distracciones para guiar al grupo a un lugar seguro, demostrando habilidades de liderazgo, planificación y valentía. Esta acción marcó una transformación visible. El protagonista evolucionó de un hombre centrado únicamente en la venganza y la supervivencia a alguien capaz de proteger a los demás, anticiparse a los peligros e inspirar confianza. El aprendizaje de Diego también incluyó la introspección práctica. Comprendió que no todas las batallas debían librarse con violencia inmediata. La estrategia, la paciencia y las alianzas bien gestionadas se convirtieron en sus nuevas armas. Empezó a ver el conflicto no como una serie de enfrentamientos aislados, sino como un juego de múltiples niveles, donde cada acción, cada observación y cada relación influían directamente en el resultado final. Al final del día, Diego se había convertido en un hombre más completo. Su crecimiento no residía solo en su capacidad para enfrentarse a Emiliano, sino en su comprensión de que el liderazgo, la inteligencia estratégica y el coraje compartidos con los aliados eran esenciales para superar los desafíos. Ahora poseía una visión más amplia, pues comprendía que la confrontación final requeriría no solo fuerza, sino también astucia, solidaridad y planificación. El pueblo, al observar sus acciones, comenzó a ver en Diego no solo a un pistolero despiadado, sino a un líder capaz de proteger y guiar, capaz de transformar la adversidad en oportunidad. Este reconocimiento, aunque silencioso, reflejó la evolución del protagonista. Ya no era solo un hombre guiado por el pasado o la venganza, sino alguien dispuesto a afrontar el presente y forjar el futuro con inteligencia, valentía y estrategia. La noche volvió a caer sobre San Miguel, esta vez con una tensión que se palpaba en cada piedra de las calles y en cada sombra que proyectaban las casas de adobe. Diego sabía que el enfrentamiento final con Emiliano era inminente. Examinó cuidadosamente el terreno, evaluó aliados y enemigos y reorganizó las estrategias aprendidas en las últimas horas de observación y acción. Cada movimiento debía ser preciso, pues el más mínimo error podía costar no solo la victoria, sino también vidas inocentes. Rosa jugó un papel esencial en esta fase. Coordinó pequeños grupos de residentes, garantizando la seguridad de las rutas de escape y maximizando cualquier distracción causada por Diego. Sus acciones resolvieron una subtrama secundaria que había surgido durante los días anteriores: la protección de los civiles.
Esta contribución silenciosa pero decisiva permitió a Diego concentrarse por completo en la estrategia de confrontación directa, sabiendo que la seguridad del pueblo estaba parcialmente garantizada. Hernán, aún ambiguo en sus intenciones, también tomó decisiones que aceleraron el desarrollo de la trama. Expuso a los aliados ocultos de Emiliano y dejó pistas sutiles para confundir al antagonista. Al mismo tiempo, su presencia recordó a todos que las lealtades eran frágiles y que no todo se podía predecir. Este equilibrio entre riesgo y oportunidad aumentó la tensión, preparando al lector para el clímax sin recurrir a largas explicaciones ni reflexiones. Diego aprovechó la geografía del pueblo y el desierto circundante. Estudió cuidadosamente pequeños barrancos, elevaciones y senderos estrechos para crear rutas seguras, trampas y puntos estratégicos. Cada detalle de la preparación demostraba el desarrollo estratégico y la experiencia adquirida en enfrentamientos anteriores. Al mismo tiempo, el entorno reforzaba la atmósfera del viejo oeste. El viento seco que soplaba en la plaza, el polvo que se arremolinaba y la tenue luz de las lámparas de aceite proyectando sombras largas y cambiantes. Mientras tanto, Emiliano sentía que la presión aumentaba. Su impulsividad, ya evidente, se estaba convirtiendo en una vulnerabilidad. Aún confiaba en algunos aliados, pero la creciente tensión y desconfianza hacia Hernán y otros cómplices estaba creando grietas en su estrategia. Cada paso anticipado de Diego y cada movimiento calculado aumentaban el desequilibrio. La preparación para el clímax no era solo física, sino también emocional. El antagonista comenzaba a darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control. Los aldeanos, aunque no participaron directamente en el enfrentamiento, desempeñaron papeles indirectos esenciales. Pequeños actos, cerrar puertas, bloquear pasos, distraer a los guardias, reforzaron la sensación de que cada elemento del entorno se estaba utilizando a favor de Diego. La tensión aumentaba porque cada acción, cada movimiento podía alterar el resultado final. La narrativa transmitía un ritmo rápido, mostrando que todos los personajes y elementos del escenario tenían una importancia estratégica y emocional. Las subtramas, que antes parecían secundarias, ahora convergían hacia el clímax. Rosa y los residentes protegidos representaban la moralidad y la humanidad del conflicto, mientras que Hernán y los aliados ocultos introducían incertidumbre e imprevisibilidad. Diego, ahora más seguro y estratégico, consolidó toda la información, ajustando su posición, anticipando los próximos movimientos de Emiliano y asegurándose de que nada se dejara al azar. Al finalizar los preparativos, el pueblo estaba en silencio, pero lleno de expectación. Cada personaje estaba listo, consciente de su papel. Diego observaba las sombras, los detalles de la arquitectura y los movimientos de aliados y enemigos. Emiliano, en cambio, sentía que la tensión aumentaba con cada decisión, y la presión del inminente enfrentamiento final pesaba sobre sus hombros. Todo estaba listo para que se decidiera el destino de San Miguel. Cada decisión tomada previamente, cada subtrama resuelta o dejada abierta convergía en el momento en que la estrategia, el coraje y la suerte se encontrarían en un único punto de decisión. En esta etapa, la historia alcanzó la cúspide de la tensión narrativa. El lector estaba preparado para el clímax, sabiendo que el resultado del enfrentamiento no sería predecible, sino la consecuencia natural de todo el crecimiento, las decisiones y las complejidades presentadas hasta ese momento. Cada elemento, desde los personajes principales hasta los detalles del entorno, jugó un papel crucial en la definición del inminente desenlace. La luna llena se alzaba en el cielo, iluminando la plaza central de San Miguel con una luz fría y plateada. El silencio del pueblo era casi ensordecedor. Roto solo por el susurro del viento,
y los pasos moderados de Diego al acercarse a la plaza. Emiliano esperaba, arrogante y confiado, pero con una punzada de ansiedad en la mirada que ya no podía ocultar. Era la última oportunidad para que cada uno demostrara quién controlaba realmente el destino del pueblo. El enfrentamiento comenzó en silencio, con un juego de miradas y gestos calculados. Diego se movía entre sombras y barricadas improvisadas, aprovechando cada detalle del terreno que había estudiado meticulosamente. Emiliano, rodeado de aliados parcialmente leales, intentó imponer su presencia con gritos y gestos agresivos, pero la tensión dentro de su grupo hacía inseguro cualquier mando. La disparidad estratégica entre ambos hombres era evidente. Diego dependía de la inteligencia y la paciencia, Emiliano de la intimidación y la superioridad numérica. El primer giro llegó cuando Hernán intervino inesperadamente, justo cuando Emiliano estaba a punto de atacar a Diego. Abrió una brecha estratégica, revelando que algunos de los aliados de Emiliano habían sido manipulados para cambiar de bando, o al menos dudar en el momento crítico. Esta acción no solo desequilibró al antagonista, sino que también reforzó la transformación de Diego. No necesitaba actuar solo, sino que sabía cómo usar el entorno y a la gente que lo rodeaba con decisión. El enfrentamiento se intensificó rápidamente. Las balas cortaban el aire, el polvo se elevaba de las calles adoquinadas, y cada disparo iba acompañado de movimientos tácticos que obligaban a Emiliano a retirarse. Diego se movía con precisión, aprovechando lo aprendido en fases anteriores: anticipación a los movimientos del enemigo, control emocional y un uso inteligente de la geografía. No solo atacaba, sino que guiaba el conflicto, transformando cada acción de Emiliano en una oportunidad de victoria. En medio del caos ocurrió una revelación inesperada. Emiliano intentaba acceder a un compartimento secreto en su propiedad, intentando recuperar documentos que pudieran asegurar su escape. Diego, siempre alerta, aprovechó la oportunidad. Combinando estrategia y precisión, logró interceptar a Emiliano, no solo física, sino también psicológicamente. El antagonista finalmente se vio rodeado, sin aliados confiables y con opciones limitadas. El giro inesperado demostró que la victoria no se lograría solo con la fuerza, sino mediante el uso inteligente de la información acumulada y la estrategia. Rosa y los residentes desempeñaron un papel crucial en el clímax. Crearon distracciones, protegieron las rutas de escape y evitaron que los civiles se convirtieran en víctimas. Cada acción coordinada reforzó la narrativa de que el crecimiento de Diego no fue aislado. Su transformación incluyó aprender a liderar y a confiar en los demás, y el resultado final dependía de esta interdependencia. El duelo final entre Diego y Emiliano tuvo lugar en el centro de la plaza. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento de arma estaban cargados de tensión. Emiliano, desesperado, intentó usar su fuerza e intimidación, pero estaba emocionalmente desequilibrado. Diego, en cambio, mantuvo el control absoluto, combinando movimientos estratégicos con el conocimiento del terreno y de sus aliados. La batalla simbolizó no solo una lucha de poder, sino la culminación de la trayectoria de Diego. De un hombre aislado y centrado en la supervivencia a un líder estratégico consciente del valor de sus decisiones. En el momento decisivo, Emiliano intentó una última huida, pero Diego se anticipó. Con precisión quirúrgica, desarmó a su antagonista y lo obligó a rendirse. El giro final no fue violento, sino estratégico. Diego ganó no solo con las armas, sino con la inteligencia, la paciencia y el liderazgo que había adquirido a lo largo de la historia. Emiliano cayó, no solo física, sino también simbólicamente, derrotado por su propia impulsividad y por subestimar al protagonista. Con la derrota de Emiliano, la tensión que se cernía sobre el pueblo comenzó a disiparse. Diego mantuvo la calma,
observando el paisaje circundante, consciente de que cada decisión previa había conducido a este momento. Rosa y los aldeanos se acercaron, y la sensación de alivio, mezclada con orgullo, era palpable. El clímax mostró no solo la resolución del conflicto central, sino la completa evolución del protagonista, quien ahora era capaz de proteger, liderar y usar inteligencia estratégica en lugar de solo la fuerza bruta. En el clímax, la historia alcanzó su punto más dramático. Diego se convirtió en un personaje completamente formado. Emiliano fue derrotado de una manera inesperada y coherente, y todas las piezas del conflicto, aliados, pueblos, subtramas y tensiones emocionales, convergieron en una conclusión lógica, intensa y satisfactoria, manteniendo al lector involucrado y preparado para las consecuencias finales. El sol naciente iluminaba San Miguel, revelando calles silenciosas y sutiles huellas del enfrentamiento que definió el destino del pueblo. Diego caminaba por la plaza central, ahora despejada, observando a los residentes retomar lentamente sus rutinas. Cada rostro reflejaba alivio, pero también el recuerdo del caos que había pasado. El silencio transmitía una sensación de nuevos comienzos y la certeza de que nada volvería a ser igual. Emiliano, derrotado, había sido entregado a las autoridades locales. Su arrogancia e impulsividad, que antes le habían dado ventaja, ahora le recordaban su propia caída. La amenaza que representaba fue neutralizada y la aldea por fin pudo respirar sin temor a represalias. Diego, al ver cómo se llevaban a su rival, comprendió que la victoria no era solo física, sino también estratégica y moral. Había protegido a sus seres queridos, neutralizado al enemigo y aprendido a lidiar con las complejidades humanas con inteligencia. Rosa, junto a Diego, recibió el reconocimiento silencioso de los residentes. Su valentía y dedicación fueron cruciales para garantizar la seguridad de los civiles y crear oportunidades para el protagonista. Más aún, su presencia resaltó la importancia de la colaboración, demostrando que la fuerza individual, por intensa que sea, necesita la participación de otros para generar un cambio real. Diego reconoció, incluso sin palabras, que parte de su crecimiento provino de esta colaboración y de la confianza depositada en sus aliados. Las subtramas, que antes parecían independientes, encontraron una resolución natural. Hernán, aunque ambiguo y motivado por intereses personales, permaneció en el pueblo, actuando ahora de forma menos impredecible, ayudando a mantener el orden. Los residentes, antes vulnerables a las amenazas de Emiliano y sus aliados, aprendieron a organizarse y a protegerse mutuamente, fortaleciendo la comunidad. Cada elemento secundario contribuyó a un desenlace coherente, donde las acciones de todos influyeron en el resultado final. Diego, por su parte, cambió visiblemente. Ya no era solo un pistolero movido por la venganza o la supervivencia. Se convirtió en un líder estratégico, capaz de analizar situaciones complejas, tomar decisiones rápidas, anticipar los movimientos del enemigo y proteger a los inocentes. El viaje, que comenzó con rivalidad y desconfianza, terminó con crecimiento personal y madurez emocional. La victoria en San Miguel no fue solo sobre Emiliano, sino sobre las mismas limitaciones que Diego había enfrentado y superado a lo largo de la historia. La aldea, aún marcada por el conflicto, ahora parecía más fuerte y resiliente. Las cicatrices físicas y emocionales servían como recordatorios de las lecciones aprendidas. El coraje, la inteligencia, la colaboración y la prudencia eran esenciales para afrontar los desafíos. El equilibrio entre acción, estrategia y humanidad se había restablecido, y todos los personajes principales y secundarios habían encontrado su lugar en esta nueva realidad. La historia,
llegó a un final emotivamente satisfactorio. Diego ganó, Emiliano perdió y la aldea prosperó bajo una nueva perspectiva de seguridad y liderazgo. Las consecuencias de cada decisión eran visibles. Los arcos narrativos se cerraron con coherencia y una sensación de justicia y aprendizaje impregnó cada escena. Meses después, San Miguel floreció de nuevo. Diego observaba la aldea con serenidad, ahora reconocido como su líder y protector. Rosa permaneció a su lado, coordinando iniciativas para fortalecer la comunidad. Hernán, sorprendentemente, se había consolidado como un aliado confiable, siempre atento a la seguridad de la aldea. Aunque Emiliano permanecía ausente, el recuerdo de su amenaza aún persistía, recordando a todos que la paz requiere vigilancia y valentía. Diego sonrió levemente, consciente de que, a pesar de las victorias, cada día traería nuevos desafíos. El futuro estaba abierto, pero ahora la aldea tenía esperanza y un líder capaz de afrontar lo que viniera. Si te conmovió la historia de Diego y el pueblo de San Miguel, déjanos un comentario diciéndonos qué momento te sorprendió más. Comparte esta aventura con amigos amantes de las historias del oeste, llenas de tensión, estrategia y giros inesperados. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias cautivadoras donde se unen el coraje, la inteligencia y desafíos sorprendentes. Tu opinión cuenta, y cada vez que compartas esta historia, llegará a más personas que aprecian los conflictos intensos y los personajes memorables. Únete a nosotros y forma parte de este viaje.